La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. Si no existe un vínculo de mayor cercanía, de mayor lealtad que el matrimonio, este solo elemento ya a nosotros nos permite poder comprender por qué el matrimonio es intrínsecamente monógamo, sin considerar todos los textos bíblicos que hacen referencia en respecto a cuando se establece y se explica y se enseña respecto al matrimonio, de que se habla del hombre y su mujer. Todos los textos bíblicos respecto al matrimonio están en singular, ¿de acuerdo? Y esto súper rápido ahora porque quiero ahorrar tiempo para concentrar en algo que me parece que es más gravitante y la idea es no terminar tan tarde. La Biblia hace referencias a la poligamia durante todo el Antiguo Pacto, durante todo el tiempo antiguo, pero en ninguna parte primero lo aprueba y en ninguna parte tampoco lo condena, eso sí. Son referencias históricas, muchas de ellas son puramente contextuales, pero sin embargo hay un común denominador en prácticamente todas las historias poligámicas que están referidas en el tiempo antiguo. Todas o casi todas son conflictivas. O sea, a Abraham se le ocurrió anticipar el trabajo y se juntó con su concubina, con su segunda esposa, por decirlo de alguna forma, en una relación poligámica, y salió Ismael. Hasta el día de hoy, Ismael es un problema. Los herederos de Ismael son los árabes, el pueblo musulmán, o árabe en realidad, hoy día. Hermanos, David tuvo conocidas 9 esposas. Todas, de todas ellas o de casi todas ellas salieron hijos. Uno murió, la de Betsabé. De uno de sus matrimonios salió Absalón, que lo quiso matar a él. O sea, en general todas las relaciones poligámicas descritas en la Escritura son conflictivas. ¿Me entienden? Entonces, ahora, la Biblia nunca lo promueve, aún más. Todos los relatos bíblicos respecto a la doctrina, al fundamento del matrimonio es en singular. Y ni hablar en el Nuevo Testamento. Hay algunas posibles explicaciones que tienen que ver más bien con un contexto particular de por qué la poligamia está presente y no es condenada. Una de ellas, dicen algunos estudiosos, que es por el hecho de que Dios mandó a multiplicar y obviamente los hombres tenemos la capacidad de fecundar mucho más que la mujer, por lo tanto tiene sentido que un hombre pueda fecundar y tener muchas esposas. Por otro lado, también la distribución demográfica no es la misma que tenemos hoy día, o sea, había evidentemente muchas más mujeres que hombres, por una razón obvia. La guerra era la actividad, era el hobby de la época, por lo tanto, la mortandad masculina era muchísimo mayor que la que había, y por consecuencia, la mujer, al ser un objeto prácticamente, el hombre era el responsable de cuidarla. La mujer que era soltera mendigaba o se tenía que prostituir o derechamente era muerta porque no tenía alimento, no tenía sustento. Por lo tanto, dicen ellos, tiene sentido que Dios haya permitido circunstancialmente eso. Por ejemplo, David tenía 700 esposas y 300 o más concubinas, creo. O sea, habían 700 mujeres que si no estaban siendo alimentadas y atendidas por Salomón, hubiesen estado probablemente o muertas o enfrentando una situación de absoluta precariedad, ¿me entiende? Entonces, insisto, esto es una conjetura que dan algunos. Desde un punto de vista moral, desde un punto de vista doctrinal, la Biblia nunca promueve la poligamia, tampoco la condena explícitamente, salvo en el Nuevo Testamento, en donde es explícito respecto a la fornicación. ¿Ok? Ahora, para efectos de lo que nos reúne es irrelevante, porque estamos estudiando el diseño del matrimonio. Y además, la poligamia no existió cuando el hombre estaba conforme, en todas las áreas estaba moralmente acreditado o aceptado por Dios. La poligamia entra después por causa del pecado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para efectos de lo que a nosotros nos compete, se torna irrelevante y no debiese ser un elemento que en absoluto desacredite lo que Dios ha establecido respecto al matrimonio. ¿De acuerdo? Ahora, cierra el paréntesis. Con todo lo que ya hemos compartido, el matrimonio, por definición,
por definición así ortodoxa, rigurosa, es monógamo. Es decir, un hombre, es decir, una mujer. Un hombre y una mujer y no hay más. Y es por definición también indisoluble. O sea, no se puede separar. ¿De acuerdo? Porque es una referencia directa a la relación que el hombre tiene, que el redimido tiene con Cristo. Vamos a ir avanzando para allá. Esto ya lo dijimos, el fundamento es esta declaración. Vamos a Mateo 19, lo estuvimos leyendo. Dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe. Hermano, la retórica, la redacción de este texto ya nos da a entender un énfasis. Nos está enfatizando que ya no son más dos. O sea, la unión sobrenatural del matrimonio, este vínculo sobrenatural que proviene directamente de Dios, en un vínculo ya no de complementariedad o de superioridad, sino en un vínculo de socorro, de soporte, en donde la mujer es el auxilio para el hombre. Este vínculo constituye una nueva persona, que ya no son dos, llegan dos al matrimonio, pero salen, por decirlo de alguna forma, el momento que se materializa el matrimonio, se consuma en esta declaración por convicción frente a Dios, ya no son dos, son uno. Y la naturaleza de ese vínculo debe manifestar ese nivel de unidad. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros tenemos que entender esto. Dios participa personalmente en la unión de una pareja. Dios es intencional en la acción de unión de una pareja. No es circunstancial, no es que las circunstancias generaron esta situación. Dios decidió, insisto, personalmente unir a uno o a otro. Hermano, el matrimonio para nosotros los hombres es un acto y requiere, pero no solo para nosotros los hombres, desde una mirada general, pero desde una mirada específica para tanto al hombre como a la mujer, el matrimonio es un acto de humildad. Yo tengo que entender, ir al matrimonio consciente de que el Dios ha dicho que no es bueno que esté. Hermano, para decirlo súper en simple, las personas, los cristianos que vamos al matrimonio, en realidad lo que estamos también declarando es que no nos la podemos solos en esta vida. Y eso requiere humildad. Porque la verdad es que no nos la podemos solos. La vida se enfrenta de mejor forma en el contexto de este vínculo. ¿De acuerdo? Pero sin embargo, el hombre no necesariamente conoce lo que es mejor para él. Y por eso se requiere, el hombre o la mujer, y se requiere una sensibilidad espiritual y piadosa. Y por eso cuidado con los criterios de la juventud. El libro de Proverbios, que fue escrito para los jóvenes, explícitamente dice que el libro de Proverbios es el libro que concede y que en él se está envasado, por decirlo de alguna forma, la sabiduría. Y el libro dice que está para los jóvenes porque los jóvenes necesitan sabiduría. Hasta donde yo sé, aquel que necesita sabiduría es aquel que no tiene sabiduría. Porque los jóvenes no tenemos sabiduría. Me arrogué la juventud en una frase. ¿Ah? Ya no tanto, ¿cierto? Ya no funciona. Funcionaba mejor antes. ¿Me entienden? Por esa razón la juventud necesita comprender criterios y principios piadosos, porque no tiene los elementos suficientes para poder dimensionar y para poder distinguir los criterios que definen el matrimonio. Por eso digo, el matrimonio es también un acto de humildad. Vivi. ¿Cómo se aplica cuando el Señor mencionaba sobre que el hombre dice no se la puede
Hermana, yo creo que hay que distinguir dos cosas en respecto a lo que porque eso también pasa, por ejemplo, con las viudas que tienen que criar hijos. Y pasa en un montón también pasa con las madres solteras, por ejemplo. Ahora, distingamos dos cosas. El diseño creacional perfecto que Dios tiene requiere el vínculo y la presencia del hombre y de la mujer. Eso quiere decir que ese es el modelo perfecto. Y eso quiere decir que allí es donde de mejor forma se va a materializar y se va a manifestar el criterio que Dios tiene para la crianza de los hijos y para la formación de los cónyuges. Ojo, el matrimonio no tiene que ver solo con la crianza de los hijos. También tiene que ver con el conocimiento de Jesucristo en el contexto del matrimonio. Espero que alcancemos a llegar allá. Ahora, ¿quiere decir que esa es la única forma de vida? No, absolutamente no. Hay muchos casos en donde no se materializa eso. Y hermana, y también en esos mismos casos en donde se enfrentan las consecuencias de que ese diseño no esté aplicado. ¿Me entiendes? Te pongo un ejemplo más práctico. La Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer. Cabeza de la mujer quiere decir que está en una posición de dirigencia en términos de autoridad, pero la autoridad bíblica implica servicio, no implica mandar, no implica jefatura. ¿Okay? ¿De acuerdo? Vamos a ir para allá. Esa parte yo sé que les gusta a varias. Vamos a llegar allá. Hermana, muchos matrimonios no tienen presente esa figura. Ahora, ¿dejan de ser matrimonio por ese elemento? No, en absoluto, son matrimonio igual. Pero esa familia experimentan esas consecuencias por esa situación. Porque el diseño de Dios resguarda, hermana, el diseño fue creado, proviene directamente del corazón de Dios y genera algo que Dios quiere que se genere. Cuando ese elemento no está presente, ese elemento no se genera. Pero no se pierde la naturaleza propia de lo que Dios ha determinado por eso. ¿Me entiende? Entonces, claro, hay muchas mujeres que tienen que salir adelante solas, hermana, y esto tristemente, porque yo sé que hay hermanos a quienes amamos que están en esa circunstancia, pero la Biblia es categórica respecto al diseño, inclusive la ciencia y la historia ha mostrado que evidentemente que esos niños requieren, por ejemplo, en el caso de la crianza, requieren un cuidado especial, requieren una atención diferente, porque se generan consecuencias que no se generarían en un contexto en donde hay un diseño. Ahora, hermana, también hay matrimonios en donde los padres son malos padres, donde hay violencia, por ejemplo. Si tampoco es que estar casado resuelve los problemas, no, hay matrimonios donde el marido ejerce violencia. ¿Significa que el matrimonio es malo? No, significa que el marido es malo. Y que está corrupto, está corrompiendo una institución divina creada por Dios con el propósito de resguardar sus principios y de formar a los hijos, y por lo tanto, así como también una madre que tiene que sacar adelante, un padre que tiene que sacar adelante a su hijo solo, ese hijo va a tener algún nivel de carencia. De la misma forma, un hijo de un padre que es violento va a también tener carencias. ¿Me entiende? Y ahí es donde tenemos que asumir algo, hermano, y espero no se malentienda esto, pero vivimos en un mundo corrupto. Los principios que definen toda nuestra cotidianidad están corrompidos en muchos aspectos. Inclusive los cristianos llegamos al matrimonio, en el contexto de lo que hablamos, con principios corruptos, porque en muchos casos venimos definidos por los adversarios. Y tenemos que lo primero es estar conscientes de que tenemos un problema. ¿De acuerdo? O sea, eso es lo primero. Si seguimos metiendo los problemas y los diseños bajo la alfombra y decir, no lo digamos porque incomoda, porque duele. No, eso es impío. La iglesia es la baluarte de la verdad y por lo tanto tiene que pregonarlo. Ahora, hermana, mire, yo me subí al auto acá, perdone la autorreferencia, pero me parece que es didáctico esto que voy a explicar. Y yo le dije a mi esposa, Tamara, toma apunte y anota todo, aquellas cosas que tú crees que voy a compartir, necesitamos nosotros incorporarlas en nuestra vida. Porque yo me paro acá a decir algo que me parece conforme a lo que he entendido de parte del Señor es la verdad de Dios respecto a los diseños que Él tiene. Pero hermano, yo también vivo en este mundo. Yo también estoy consciente que muchas cosas de esos diseños perfectos que Dios tiene no necesariamente tienen una aplicación y forman parte de mi cotidianidad personal. Y eso significa que va a generar consecuencias de apartarse de los diseños que Dios tiene en mi vida. Ahora, yo soy un redimido, yo no quiero eso. Yo quiero que los diseños, poder gozar de los privilegios, de los diseños que Dios tiene. Porque eso es lo que verdaderamente genera las virtudes y la gloria que Dios dispuso al entregarnos esos diseños. Entonces lo que tengo que hacer es estar atento, conocer los principios, conocer los diseños y tratar en todo lo que pueda, en la medida de todas mis posibilidades,
de que mis pensamientos, mi forma de ejercer familia, en mi caso, estén sustentados aquí y no aquí. Hermana, pero no existe. Tristemente, en el mundo en que estamos, lo hacemos en la medida de lo posible. No vamos a evitar todas las cosas, no vamos a sacar hijos perfectos conforme al diseño que Dios tiene, vamos a tener problemas en el camino, vamos a herir a nuestras esposas muchas veces, no vamos a cumplir integralmente el diseño que Dios tiene porque estamos en un mundo caído y porque nuestros pensamientos todavía están en muchos aspectos, insisto, definidos acá. Pero eso no significa que tengamos que normalizarlo. ¿Me entiende? ¿Se entiende, hermanos, o no? Ya. Hermano, Mateo 19:5, bueno, lo leímos. Bueno, no voy a tener, pero es interesante que la Escritura nos enseña que la mujer proviene del varón y que en el contexto del matrimonio vuelve al varón. La mujer es engendrada del varón, por el varón, y después es insertada nuevamente en el varón, al hecho una nueva creación, una nueva persona, un solo ser, en Cristo. Hermano, el matrimonio, y vamos a ir entrando ya a eso, tiene que ver con Cristo. Porque todo, lo decía el hermano Víctor en el primer seminario, todo comienza con un matrimonio y todo termina con un matrimonio. Todo comienza con el matrimonio en Génesis, que ya leímos profundamente, y todo termina cuando Jesucristo vuelva en gloria, descienda cuando las nubes se abran y Cristo vuelva y sea tomada la iglesia, sean unidos en algo que se llama las bodas del Cordero, que es la consumación final de los tiempos, antes de que venga algo que se llama cielo nuevo y tierra nueva, en donde habitaremos en un estado que es distinto al que conocemos, en muchos aspectos indescriptible, pero hay algunos elementos que la Escritura nos enseña, como por ejemplo en un estado en donde la sobrenaturalidad nos define y nos caracteriza, en un estado de un cuerpo glorificado, pero lo que consuma el tiempo de esta pausa, lo digo así solo, de esta pausa en la eternidad, llamada historia humana, es un matrimonio, la boda del Cordero. Que es que la iglesia, que es una referencia a la esposa, se une nuevamente con Jesucristo. ¿Ok? Tengamos eso en mente. ¿Por qué? Porque todo el matrimonio, todo lo que hemos compartido hasta acá, tiene que ver con Cristo. El matrimonio, hermanos, tiene una fuerte relación con la obra redentora de Jesús. O sea, acuérdense que Jesucristo fue determinado para venir a morir en la cruz antes que el mundo fuese hecho. Desde el punto de vista de la cronología de Dios, Dios estaba haciendo al hombre y sabía que en ese hombre, que aquello que estaba determinando, llamado matrimonio, que estaba llamando a la existencia, llamado matrimonio, esta nueva institución, sabía que en ese contexto iba a ser un reflejo de algo que aún no se hacía siquiera necesario desde la temporalidad humana, pero desde la temporalidad de Dios sí ya lo era, que es que Jesucristo tenía que venir a morir en una cruz para salvar a las almas perdidas. O sea, nosotros vemos el matrimonio y en realidad estamos viendo una expresión visible del vínculo eterno, del vínculo sobrenatural que tiene el esposo eterno, que es Cristo, con la esposa eterna, que es su iglesia. Vamos a 1 Corintios 12:13. Que alguien me ayude, por favor. Jesucristo deja a su Padre, Filipenses 2:4, sí, pero espérame, Filipenses 2 dice que Jesucristo deja a su Padre para venir a ser hacerse uno solo con la iglesia, con los cristianos, con los redimidos. Lee el texto, Pablo. Hermanos, la Biblia enseña que Dios está airado con el hombre.
Por esa razón los hombres nacemos lejos de Dios, por esa razón los hombres están corrompidos, por esa razón hay tanto dolor en el mundo, porque el hombre está separado de Dios y por consecuencia un Dios que es justo está airado con el hombre. Perdón, vamos a ser un hombre aquí. ¿De acuerdo? Este hombre no tiene ninguna esperanza de ser salvado porque merece aquello por lo cual está siendo condenado. Esto es esencialmente el Evangelio. Y el Padre envió a Jesucristo a morir en una cruz y a disponibilizar, lo digo así solo para explicar nada más, perdónenme, sé que estoy simplificando esto, pero a disponibilizar un cuerpo. Lo que el Padre hizo fue entregar el cuerpo de Jesús, esta entidad invisible, que es el cuerpo del Dios eterno, y la dispuso para que los hombres sean escondidos. Voy a hacerlo aquí mejor, para que se entienda. Para que sean escondidos dentro de Él. Por eso la Escritura nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. O sea, todas las almas redimidas, solo los redimidos, son escondidos dentro de Cristo. Por eso, Salmo 23, si no me equivoco, cuando cuenta cómo Cristo asciende, un texto profético, cómo cuando Cristo asciende al cielo, hace una referencia respecto a los que van dentro de Jesús. En otro contexto lo podemos estudiar. Porque, hermano, del cielo descendió un hombre y al cielo asciende un hombre. Un solo hombre vuelve al cielo. Y en ese hombre, en ese cuerpo, todos los redimidos, escondidos en Jesucristo. Un solo cuerpo. Todos somos, hermanos, por eso la Biblia nos refiere y nos enseña respecto a un nivel de intimidad, de cercanía, de vínculo entre los redimidos, porque estamos todos insertados, perdonen mi dibujo, me encantaría tener más gracia para esto, pero todos insertados en este solo cuerpo. Entonces, eso es lo que hace que cuando el Padre ve a Jesucristo, cuando nos ve a nosotros dentro de Cristo, somos aprobados por Dios, somos aprobados por el Padre, porque nos ve inserto en aquello que a Él le complace completamente, que es Jesucristo, en la persona de Cristo. Por esa razón hay más de 80 textos en el Nuevo Testamento que dicen en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dentro de, en. Porque en la vida cristiana consiste en estar en Cristo, en un solo cuerpo, y juntos constituir la esposa de Jesucristo. Somos, y por eso el apóstol Pablo dice, grande es este misterio. Vamos a ir a leer el texto, Efesios 5. ¿Me entienden? Entonces, todos somos hechos un solo cuerpo en Cristo, con Cristo. Olvídense de las reglas de la física acá. Acuérdense que Dios es ubicuo, por lo tanto está en todas partes. Porque claro, alguien dice, oye, pero como estoy en Cristo y soy la esposa, pero a su vez juntos somos la esposa, pero además Cristo viene a casarse como el novio. Olvídense de las reglas de la física. Porque las reglas de la física dicen que un cuerpo no puede estar en dos partes a la vez, ¿o no? Lo digo así, yo sé que lo anota, hermano, en el comentario si lo dije mal. Pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? O tendemos a suponer todos que algo está en un lugar, no debiese poder estar en otro. Pero Dios es eterno. Los límites que Él tiene no son aquellos que nosotros conocemos. ¿Ok? Entonces, Cristo para unirse en un cuerpo nuevo, en uno solo, yo quiero enfatizar en eso, en uno solo, con su esposa. Y por eso la unidad personal del creyente con Cristo es tan íntima como la de un esposo con su esposa. Es tan horrible, hermano. Hermano, por esa razón la apostasía es tan asquerosa también, porque son esencialmente lo mismo.
Podemos profundizar después en ambos temas. No hoy día, digo. Pero hermano, es una miseria. Si desde la mirada del diseño bíblico, cuando una mujer se casa con un hombre, vamos a llegar espero a eso. Lo que está haciendo desde la mirada del diseño bíblico, Pauli, ven, que la también está ocupada. Vamos. Pauli, tú, ven. Sí, porque te tengo más confianza para hacer esto. Toma. Desde la mirada del diseño bíblico, ese es el corazón de ella. Hermano, el corazón en la vida del hombre, bíblicamente hablando, es el centro de mando de ese ser humano. La Biblia habla del corazón no refiriéndose al músculo cardíaco, como lo conocemos nosotros, como la mayoría de nosotros entiende, sino refiriéndose a la voluntad, a las emociones, en muchos aspectos a la mente, ¿de acuerdo? Ese es el corazón de ella, desde la mirada del diseño bíblico del matrimonio. Cuando ella viene a casarse conmigo, ella, hermano, lo que está haciendo es tomando su corazón y entregándomelo a mí como esposo. A los esposos, esta es la responsabilidad que significa esto. Hermano, los hombres tenemos una capacidad de dañar a nuestras mujeres como nadie. Nosotros podemos destruirlas y lo sabemos. Sí, siéntate, no, te incomoda. Hermano, ¿me entienden? La magnitud, por esa razón, si yo traiciono ese vínculo de confianza, estoy generándole, infligiendo un dolor profuso. Por eso yo le dije antes, un daño de ese tipo solo puede ser restaurado bien, correctamente, por el poder del Espíritu de Dios. Porque implica un daño a una dimensión que no resuelve la psicología, que no resuelve la psiquiatría, ni siquiera resuelven las palabras de perdón. Solo el Espíritu de Dios puede. Y hermano, lo sé porque lo he visto muchas veces. Cómo el Espíritu de Dios restaura el corazón al punto que inclusive eso se vuelve irrelevante. Estoy hablando del adulterio. ¿Me entiende? Hermano, Jesús y la iglesia son el referente para el matrimonio. Vamos a, creo que dije el texto, ¿no? Efesios 5. Y yo les pido que los que trajeron Biblia, abran la Biblia en Efesios 5. Todo lo que vamos a hablar a partir de ahora va a estar basado en ese texto en particular. Vamos a leer desde el 22 en adelante. Voy a leer el texto y vamos a ir después diciendo algunas cosas. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la iglesia, cuerpo de Jesús. Eso es lo que el texto dice. Y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo, Cristo, la iglesia, su esposa, asimismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, hermano, los conectores son fundamentales aquí. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas no lo digo respecto a Cristo y de la iglesia. Perdón, mas yo digo esto, dice, respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete
¿De acuerdo? Ya. Le damos, ¿no? Y la mujer respete a su marido, ¿eso? A ver, hermano, ya, después vamos a ver. Ya, vamos, mira. Es que esa... Hermanos, lo primero que el texto nos enseña, porque lo que el apóstol Pablo hace es hacer un paralelo para usar de ejemplo la relación de Cristo con su esposa, la iglesia, para enseñarnos el vínculo que existe entre el esposo y la esposa. Entonces yo quiero presentarles algunas cosas a partir de los distintos temas que el texto despliega. No es el único texto que habla de esto, pero me parece que es el más integral porque abarca una mayor cantidad de cosas. No pierdan de vista, hermanos, miren la coherencia, esto tiene sentido porque Dios mismo diseñó el matrimonio. ¿De acuerdo? Todo esto tiene un fundamento y es plenamente coherente porque esto proviene el matrimonio, proviene directamente de un diseño de Dios. Yo le hacía la figura, Dios nos entregó la institución del matrimonio de la misma forma que Él nos constituyó esposos de Cristo por medio de la iglesia. ¿De acuerdo? Hermano, respecto a la autoridad, el texto parte diciendo que las casadas estén sujetas a sus maridos. Como al Señor, dice el texto. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. O sea, el texto lo que nos está diciendo es que la mujer, desde un punto de vista de autoridad, creo que esto ya lo dije, está en una posición, el hombre, desde un punto de vista de autoridad, está sujeto, está en una posición superior que la mujer. O sea, si quieren decir que son superiores a las mujeres, en eso somos superiores. El hombre está aquí y la mujer está aquí. En términos de... Maravilloso, ¿no? El problema es que la autoridad bíblica no tiene que ver con mandar. La autoridad bíblica tiene que ver con servir. O sea, sí, yo tengo más autoridad que mi mujer, por lo tanto, tengo yo un compromiso y un mandato de Dios de servicio a ella. Eso es Ahora, el texto no solo habla de sujeción, el texto dice que la mujer debe sujetarse al marido. El texto le da una orden a la mujer para que se sujete al marido, no al marido para que sujete a su mujer. No es hermano, la diferencia es gravitante. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo obligar a mi mujer a que se sujete a mí. Es un acto voluntario de amor de su parte hacia mí. ¿Puede no hacerlo? Puede no hacerlo. Y yo, como soy una cabeza, es decir, soy una columna, la parte superior de una columna, eso es lo que quiere decir cabeza, y soy una cabeza que ha sido redimida, yo tengo la responsabilidad frente a Dios de permitir inclusive, de aceptar, no quiere decir que esté bien, pero yo no puedo obligarla a ella a que haga algo que yo no quiero. Porque ella, si es una hija de Dios, fue comprada por la sangre de Cristo y fue hecha y tiene una libertad propia delante de Dios. Ahora, va a enfrentar las consecuencias de su rebeldía frente a Dios. ¿Me entiende? O sea, aquí hay dos elementos. ¿El hombre está en una posición de autoridad superior? Sí. ¿Es verdad? Pero eso implica servicio, sacrificio. Vamos a ir más allá después, el texto sí habla más respecto a eso. Hermano, ¿Cristo es el Señor de la iglesia? Sí, Cristo es el Señor de la iglesia. Amén, aleluya, Cristo es el Señor de la iglesia. ¿Usted es la iglesia? Sí, ¿le obedece a Cristo en todo? Amén. Hasta Google nos apoya. ¿Me entienden, no? Ahora, ¿Cristo tiene el poder para obligarme a mí? Sin duda que tiene el poder para obligarme a mí. ¿Pero qué dice la Escritura? ¿Me obliga? Me persuade con amor. Me ayuda, me conduce, me direcciona para hacer que yo haga aquello en amor, porque me ama, porque es bueno para mí. Hermanas, esposas, obedecer, sujetarse a sus maridos es bueno para ustedes.
Ya, pero es bueno para ustedes, es bendición para ustedes. No, es que mi marido piensa puras tonteras. Sí, a veces pensamos puras tonteras, pero inclusive los principios están por sobre la estupidez nuestra. Como maridos, digo, como esposos. Dios respalda sus principios a pesar de la estupidez del hombre. Y se lo digo porque lo he vivido en la práctica esto. He tomado decisiones estúpidas, pero por el hecho que se han tomado conforme a diseño, el Señor se ha glorificado. Y nos ha permitido la gloria, otra vez lo digo, y la bendición que hay atrás de sujetarse a sus diseños. No es circunstancial, nada, hermano, Dios es el dueño de las circunstancias. A veces decimos circunstancial como para transmitir la idea de que está Dios aquí y están aquí las circunstancias, como si fuera circunstancia. Y a veces mi vida está bajo Dios y a veces mi vida está bajo la circunstancia. No, esto es circunstancial. Hermano, nuestro Dios es el Dios de las circunstancias. Todo lo que yo vivo, el redimido, todo lo que vive es consecuencia de la perfecta y soberana voluntad de Dios. En todos los elementos de mi vida, Dios es intencional, no es un ente pasivo. No es que Dios mire para el lado, se cayó, no lo vi, se me arrancó. Mira lo que está viviendo. Oh, si dice seguramente al arcángel Miguel, si yo lo hubiese visto, no le pasa eso. Perdonen la burla, quiero ironizar respecto. Porque muchas veces, no lo decimos, pero pensamos de esa forma. Como que Dios no fuera el dueño como que Dios no pudiese hacer de una estúpida decisión algo bueno. Hermanos, les pongo un ejemplo. ¿Hay algo más estúpido que traicionar a Jesucristo? Hermano, digamos nosotros, gracias por Judas. ¿No acaso no abrió un camino vivo y nuevo de salvación para las almas perdidas la estupidez de Judas? ¿Me entiende lo que quiero transmitirle? Dios está por sobre esas circunstancias. Estamos hablando de aquel en el cual todas las cosas subsisten. Todas las cosas subsisten en Él. Colosenses 3. Todas las circunstancias. Entonces, si la Escritura a mí me dice que el diseño creacional del matrimonio es que la mujer esté sujeta, es un acto voluntario, hermanos, es un acto voluntario. Si quiere no lo hace, si quiere no lo hace. En todas las decisiones personales, si quiere no lo hace. En todas las decisiones personales. En las decisiones familiares depende de usted. Hay decisiones que son más importantes. Pero lo correcto es que la mujer esté sujeta en un acto voluntario de amor al marido. Esto necesariamente implica una relación de obediencia. Pero como toda la obediencia es también voluntaria, la mujer debe obedecer a su marido. Eso quiere decir que las directrices del marido como cabeza, como dirigente, son un referente de verdad y de dirección para la mujer. Pueden no hacerle caso, hermano, los hombres tenemos que asegurarnos de que nuestras esposas tengan la libertad para no hacernos caso, porque nos fuimos llamados nosotros a manifestar el señorío de Jesucristo en nuestro hogar. Esto me da la libertad a mí de no hacer lo que Él quiere. Ahora, yo quiero hacer lo que quiere como cristiano, yo quiero hacer lo que Jesucristo quiere que yo haga, porque yo sé, no solo porque me conviene, sino porque me compró en la cruz del Calvario y pertenezco a Él. Por lo tanto, yo como Señor, como representante, porque si usted analiza el texto de Efesios, lo que transmite es esa idea de que el hombre es una figura visible de esta relación invisible de Cristo con la iglesia. Como representante de esta figura, yo tengo que asegurarme que mi esposa tenga ese ejercicio de libertad. Hermano, cualquier idea contraria a eso es un machismo que proviene directamente de acá y es atentar abiertamente con la obra de Jesucristo. Si mi esposa es una redimida, es una hija de Dios, lo digo otra vez, fue comprada por la sangre de Cristo y tiene libertad hasta para irse al infierno si quiere.
y yo tengo que asegurarme que la tenga. Si quiere se sujeta, pero hermanas, sujetarse es bueno. No solo honra al Señor, honra a su marido, trae bendición al hogar, trae bendición a los hijos, son un buen ejemplo. Si tiene mujeres, más todavía. ¿De acuerdo? Respecto al amor, hermanos, Cristo es el fundamento, es el que ama a la iglesia. Si usted va a leer el texto de Efesios que leímos, maridos, versículo 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y el que ama a su mujer así... Hermano, ese texto es uno solo. Muchas veces leemos la primera parte. Maridos, amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hay que sacrificarse por completo para amar a nuestras mujeres. Pero eso es una interpretación forzosa, incompleta del texto. Porque el texto lo que dice es que yo tengo que amar a mi mujer como Cristo amó a la iglesia y Cristo se entregó por la iglesia con un propósito: santificarla, limpiarla, purificarla, lo digo en simple. De la misma forma, tú haz lo mismo con tu mujer. O sea, el agonicé y el sacrificio, el amor sacrificial, el amor ágape sacrificial hacia mi mujer es un amor intencional, pero ese tiene un propósito: su purificación, su santificación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que yo tengo que negarme con ella cuando está haciendo algo impío? No, todo lo contrario. Yo tengo que reprenderla. Significa que yo tengo que amarla con el propósito de la santificación. O sea, el fundamento de mi sacrificio hacia ella es su purificación. Ahora, hermano, esto es una tremenda responsabilidad. Porque en la práctica el texto nos está diciendo, y lo dice más abajo de forma más categórica, vamos a llegar allá, que yo tengo una de mis funciones, además de amar como esposo a mi esposa, es procurar su santificación. Es procurar su pureza, es procurar que su corazón, que su vida, que su alma conduzca hacia la gloria de Dios. Yo siento que esto es un inmenso peso para nosotros los hombres. ¿Cómo se hace eso? A veces ni siquiera puedo lidiar con mi propia santificación y más encima tengo que cargar con la de mi mujer. Pero eso es lo que el texto nos está diciendo. Tengo que amarla y entregarme por completo para su purificación, para su santificación. Pero hermano, eso no es condescendencia. Eso no es aceptación. No, yo te amo, haz lo que quieras, yo te amo. Eso es impiedad, eso proviene de acá. Muchas veces tenemos que decir no, pase aunque sea la quinta guerra mundial. Porque el amor mío es intencional. Hermano, veamos la iglesia, la referencia de la iglesia. ¿El Señor nos ama y se entregó por completo por nosotros? Sí. ¿Pero significa que acepta todo de la iglesia? Hermanos, vamos al Antiguo Testamento. El pueblo de Israel es referencia, es una figura de la iglesia de Cristo, para hacer un ejemplo práctico. La Biblia, hay decenas de textos donde la Escritura nos enseña el amor supremo que Dios tiene para con su pueblo. Supremo, extraordinario con su pueblo. Pero también hay decenas o cientos en cuando Dios puso su mano sobre su pueblo para corregirlo. Y también la trata como esposa. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, ¿qué quiero decirles? Yo tengo, bíblicamente hablando, una responsabilidad de sacrificio, por el concepto de la autoridad, de negación para con mi esposa como esposo, pero ese sacrificio tiene un propósito. O sea, nuestras esposas no pueden esgrimir mi condescendencia o exigir mi condescendencia si aquello por lo cual están demandando ser amadas es impío.
Por eso la pregunta, hermano, a mí me parece que es casi una obviedad cuando uno lo ve desde este punto de vista. La pregunta que todo cristiano tiene que hacerse es, ¿esto es correcto o no es correcto delante del Señor? Más allá si lo quieres tú o lo quiero yo. Cuando uno lo pone en esos términos se vuelve casi una obviedad a la hora de tomar ciertas decisiones. Si soy un cristiano, tengo que preguntarme si esto que tú quieres, amor, tú quieres, voy a inventar, comprar el auto, cambiar el auto. Siempre es al revés, pero voy a ponerlo así para que se entienda nomás. La mujer quiere comprar el auto y el marido no quiere cambiar el auto, quiere quedarse con el cacharro que tiene. Y la mujer le dice, no, amor, hay que comprar el auto, ya córtalas, tienes que amarme, sujétate. Yo sé que esto suena irrisorio porque generalmente es al revés, pero se entiende. ¿De acuerdo? Y el hombre le dice, no, amor, no. Ya, y la Tercera Guerra Mundial, los platos, las cosas, las cortinas, todas las... Ahí obviamente se encienden los ánimos, cuando en realidad la pregunta que siempre hay que hacerse es, ¿esto es piadoso? ¿Esto es correcto? ¿Esto que tú quieres, esto que ha salido y aflojado de tu corazón, ha fluido de tu corazón, es conforme al corazón de aquel que nos sustenta? ¿Eres tú, Señor, usando a mi esposa para guiarme, para conducirme en esta decisión? Yo uso esta frase para explicar en simple lo que estoy tratando de decir. El hombre tiene la responsabilidad de escuchar a su mujer siempre. Pero a su vez, el hombre tiene la responsabilidad de no hacerle caso siempre. Ahora, por una razón espiritual. El hombre fue puesto como cabeza de la mujer. Si el hombre le hace caso en toda la mujer, entonces quien gobierna, quien es cabeza, es la mujer. Es simple. Si el hombre es un buzón de las decisiones, entonces ¿cuál es el rol que jugamos los hombres? Si delante de Dios el hombre fue puesto como cabeza. La palabra, hermano, no sé cómo se escribe, pero la palabra cabeza... Creo que se escribe así. Alguien sabe, me corrige. Kefalia. Kefalia, pero no estoy seguro. Hermano, y la palabra hace referencia a la parte superior de unas columnas que se usaban en ese tiempo. Pero era la columna que le daba el sustento, que le daba el fundamento, la pieza que le daba fundamento a esa estructura que se estaba creando. La palabra cabeza transmite la idea de dirección. Hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia. Lo que Cristo direcciona para la iglesia tiene que seguirle. Hermano, y así es. Que usted no le haga caso en algunas cosas no quiere decir que la iglesia no vaya en la dirección que Dios ha determinado conforme a sus tiempos para que eso suceda. Porque Dios en su soberanía, esa entidad invisible llamada iglesia, es una esposa obediente. La iglesia de Jesucristo es una iglesia sin mancha, que está esperando y está preparada porque sus lámparas están con aceite, a propósito de lo que cantábamos, que es la obra del Espíritu, y está lista y preparada la iglesia en su cuerpo colectivo para recibir a su esposo. La iglesia de Jesucristo es obediente a su dirección, a su cabeza, porque Cristo es una cabeza piadosa, es una buena cabeza. Pero ser cabeza implica tomar decisiones, direccionar, anticiparse. Pero en ese proceso muchas veces Dios usa también a nuestras esposas como el socorro y el auxilio. Eso tiene que tener una aplicación práctica en nuestra vida para direccionarnos en determinadas decisiones. Es una insensatez, es una estupidez, con todo respeto a los hermanos, es una estupidez creer que solo de nuestra cabeza pueden salir las ideas buenas.